¿Cómo están ingresando a esta materia Relaciones Públicas e Institucionales, que para todos los que somos profesionales relacionarios, todos los que hemos abrazado esta profesión, es la más linda de todas? Esto que no nos escuchen los otros docentes, pero no importa, yo les juro que las vamos a pasar muy bien y estoy segurísimo de que vamos a entender mucho más de qué se trata la profesión que hemos abrazado, o por lo menos en el caso de ustedes han comenzado a darle la mano. En mi caso, hace mucho tiempo que yo vengo trabajando en relaciones públicas, no tanto como estos dos señores, que son Ivy Lee y Edward Bernays, que comenzaron la profesión allá en Estados Unidos y fueron los padres, uno natural y otro intelectual, de las relaciones públicas. Y digo no tanto porque ellos comenzaron a principios de siglo. Fíjense, Ivy Lee, que en algún punto nosotros le consideramos el que comenzó la profesión, ni siquiera sabía que esto se llamaba Public Relations. Pero sí él, habiendo trabajado como periodista, se había dado cuenta en muchos aspectos que necesitaba de una buena opinión de las organizaciones para las que él trabajaba, poniéndose del otro lado del mostrador, ya no como el que generaba la noticia desde el punto de vista periodístico, sino que en que generaba la noticia desde el punto de vista institucional. Fue el primero que armó en Nueva York una especie de consultoría de relaciones públicas. Así que si alguno de ustedes en algún punto está pensando formar una empresa de consultoría de relaciones públicas cuando se reciba, a lo mejor hasta le ponen Ivy Lee. Unos años después, ya en el 1924, por allí, un señor llamado Edward Bernays, que para chusmerío, si quieren, del ambiente, saben, era sobrino de Freud. Porque la mujer de Freud se llamaba Bernays y era tía de Edward. Es más, es quien le hace una campaña de imagen a Freud en Estados Unidos, donde estuvo dando conferencias casi por todo el país. Edward Bernays fue el primero en hablar de asesor o counselor de relaciones públicas. Fue el primero que escribió un libro de relaciones públicas, antecesor de los que hemos escrito estos libros, y fundamentalmente fue el que le dio el primer concepto teórico de lo que iban a ser después las public relations mucho más modernas. Obviamente para ellos el siglo XX fue su auge, fue el momento en el que todo llegaba para poder cambiar la realidad de la imagen de las organizaciones. Ivy Lee, tanto como Edward Bernays, habían encontrado una manera de comunicar a las empresas con los medios de comunicación. Más adelante, por supuesto durante todo el siglo XX, las distintas organizaciones empezaron a tomar algunos discípulos de Lee o algunos estudiantes de Edward Bernays para poder armar sus gabinetes de relaciones públicas. También trabajaron ellos, en muchos aspectos, en conjunto con los gobiernos. ¿Por qué? Porque obviamente también los gobiernos necesitan tener una imagen favorable para que la gente los vote. De eso se trató entonces en la profesión en la que nosotros estamos inmersos. Estudiar de los libros nos da la posibilidad a nosotros de sistematizar nuestra profesión. Estudiar de los libros y de los pioneros nos compete para poder ser más competentes. Nos hace la obligación de tener una profesión que sea además una disciplina, con sus reglas, con su base científica social, que nos permita entender mejor de qué se trata lo que vamos a hacer todos los días. Sin Ivy Lee y sin Edward Bernays, nosotros no hubiéramos existido probablemente. Bueno, algunos de ustedes dirán, no, hubiéramos existido igual y los nombres hubieran sido otros. Probablemente, quizás sea así. Pero la realidad que fueron ellos los padres de nuestra profesión y son los que hoy estudiamos para entender cómo aplicamos los conceptos de, por ejemplo, cristalizar la opinión pública a través de lo que Edward Bernays nos ponía en su primer libro, que apareció allá por la década de los 20 del siglo XX. Como ustedes van a ver, las relaciones públicas tienen muchísimas definiciones. Probablemente a través de la bibliografía que ustedes vayan consiguiendo o la misma que está aquí en nuestra preparación para que ustedes vayan estudiando, van a encontrar que relaciones públicas pueden ser muchas cosas. Sin embargo, y más allá de las definiciones que pueda dar el vulgo o la gente, como se dice, o la opinión pública en general, que es la opinión no tan calificada, hay algunas respuestas que son mucho más técnicas,
que tienen que ver con la profesión en sí y que tienen que ver con la ciencia y el método con el que los relacionistas públicos profesionales nos manejamos para poder aplicar nuestros conocimientos sobre la realidad de las organizaciones. Hay muchas definiciones, como les decía, por ejemplo, alguna como las relaciones públicas son una función característica de la dirección que ayuda a establecer y mantener unas líneas de mutua comunicación, aceptación y cooperación entre una organización y sus públicos. Lo que al fin de cuentas no es más que una sumatoria de hermosas palabras muy bien constituidas que nos dicen que lo que trabajamos nosotros es la comunicación de alguien. Ese alguien puede ser una persona, puede ser un grupo de personas o una organización, con la gente con la que se relaciona habitualmente, que después vamos a ver, se van a llamar para nosotros públicos o también grupos de interés. Normalmente las relaciones públicas entonces trabajan lo que es la imagen institucional o la imagen de una persona frente a estas otras personas, tratando de lograr, o las otras personas son estos públicos de los que les hablo, tratando de lograr de alguna forma que tengan una imagen favorable. Estas definiciones, que como hemos visto pueden ser muchas y pueden ser variadas, por supuesto que también están sujetas a una fuerte actualización. Esta que yo les leía recién, de 1976, probablemente sea básica, pero sea un poquito obsoleta. Hoy por hoy las relaciones públicas, además, como han cambiado fundamentalmente sus herramientas para acceder a la comunicación pública, de hecho, en 1976 solo había medios masivos, recién estaban apareciendo algunos que decían que podía llegar a haber una televisión por cable y la mayoría de los medios eran abiertos. Hablamos de la radio, de la televisión y fundamentalmente la prensa gráfica, no la prensa escrita. Pero hoy, y ni siquiera sabemos lo que va a pasar dentro de 5 años, pero también lo podemos vislumbrar, hoy estos medios, estas herramientas son muy variados. Por lo tanto, tenemos que buscar una definición que no esté dentro de las tradicionales y que nos defina como lo que somos y que no seamos ni publicidad institucional, ni periodismo institucional, o una forma nueva de marketing de relaciones, etc. Entonces, para tener nuestra propia definición, para entender quiénes somos nosotros, probablemente tengamos que definir nuestra profesión en forma operacional, es decir, de acuerdo a cuál es el objetivo, cuál es la misión característica, qué es lo que nos hace únicos y diferentes a las otras disciplinas con las que compartimos esto de trabajar sobre los gigantes del alma. Está claro que la comunicación va a ser la sangre por la que va a funcionar el mensaje, ¿sí? Así como la sangre va, cuando digo sangre entre comillas, por supuesto, es como si fuera una analogía de cómo le da al cuerpo y a toda la organicidad de nuestro cuerpo, le da la posibilidad de oxigenarse y de nutrirse. Bueno, de la misma manera para la organización la comunicación es la sangre que nutre y oxigena. En el caso de las relaciones públicas, esta comunicación está hecha en forma exprofesa, es decir, no es natural, no es bueno lo que salga, no es espontánea, no, tiene un viso de características que ya están pensadas, que se han trabajado estratégicamente y que al fin de cuentas se maneja desde un pensamiento profesional y no de un idóneo o alguien que dice, bueno, yo más o menos lo hice así o a través de la intuición. Por eso es que vamos a decir, y yo voy a enfatizar en que las relaciones públicas van siendo una ciencia, arte y técnica. Y cuando digo van siendo es porque en realidad no son. Cuando una cosa ya no va a cambiar, es. Por eso digo que creo que es mejor decir van siendo, porque hoy es esto y mañana pueden ir cambiando porque somos parte de la humanidad y obviamente como ciencias sociales no podemos decir que nuestras reglas, nuestras formas de ver el mundo, nuestras aplicaciones van a ser únicas, irrepetibles y por otro lado eternas. ¿Y por qué digo que somos parte de una ciencia, de un arte, de una técnica? Porque a veces metodologizamos,
como la ciencia social, porque a veces le ponemos una parte de lo que hace el profesional, y esa es la parte del arte, ¿no? Que cada uno le da su toque, pero también está la parte de la técnica que tiene que ver con aprender cómo se hace. Y la técnica viene del tacto, de lo que se toca. Por eso es que somos una sumatoria de ciencias, artes y técnicas que a través de un sistema estratégico y táctico, es decir, a través de un pensamiento donde ponemos todas las fuerzas para distribuirlas de tal manera de conseguir un objetivo y después la hacemos, lo ponemos sobre la práctica. Hablamos de comunicación institucional integradora, es decir, una comunicación de una organización que además la integra a esa organización. Repito, que además, gracias a la comunicación, esa institución se integra. ¿Con qué objetivo? Para crear cuando esa imagen todavía no existe, para mantener cuando la imagen a través de la comunicación es beneficiosa, o modificar en el caso de que querramos ya cambiarla, sean entes públicos o privados, buscando conseguir una opinión favorable en los diferentes grupos de interés con los que las organizaciones interactúan. ¿Qué es esto entonces? Que cuando alguien, sea un vendedor o sea un publicitario o un cliente, se acerca a una organización, no haya nadie del otro lado, como este señor adusto que está allí en nuestro slide 9, que dice, mira, yo no sé quién es usted, no sé quién es su compañía, no conozco los productos de su compañía, no sé qué representa su compañía, no conozco a los clientes de su compañía, no conozco los antecedentes de su compañía, no conozco la reputación de su compañía. Entonces, ¿qué era lo que quería venderme? ¿O qué era de lo que quería hablarme? Está claro que con buenas relaciones públicas, con una buena imagen previa, todo este proceso se acelera, se hace más fluido y se obtienen muchos mejores resultados. A esta altura, estoy seguro que alguno de sus amigos, sus parientes o gente con la que ustedes interactúan habitualmente, cuando le hablaron de relaciones públicas le dijeron, comunicación institucional. No, relaciones institucionales. No, seguramente que son asuntos públicos. Bueno, que probablemente nuestra profesión tenga tantas denominaciones. Es más, como cada uno quiere decir, ¿no?, la parte que le toca, inclusive he tenido algunos colegas que le llamaban marketing relacional. Como si, porque ellos dicen todo es marketing, ¿viste? Yo acá me detengo un poco en lo que Umberto Eco en El nombre de la rosa dice, ¿no? En un libro muy interesante, o la película también. Y él dice, el nombre de la rosa no es la rosa es más que su nombre. Y de esto se trata también nuestra profesión. Nosotros somos mucho más que nuestro nombre, no importa tanto cómo nos denominamos, sino que sepamos de qué se trata el trabajo nuestro. Porque la denominación, al fin de cuentas, es una forma más. De hecho, a muchos de ustedes, sus padres les deben haber puesto un nombre que después los mismos padres cambiaron porque lo achicaron o porque lo trabajaron como un sobrenombre y que después sus amigos o en el colegio con otro, y ustedes siguen siendo la misma persona. Que quizás para algunos se llama de una manera, para otros se llama de otra. Eso no es lo importante. Lo importante es que sepamos de qué se trata lo que trabajamos nosotros. ¿Qué hacemos entonces? A ver. Cuando yo empecé a trabajar en esto, tenía serios problemas de entender de qué se trataba, porque además, hace muchos años atrás, el desarrollo de las relaciones públicas era muchísimo menor. Hubo toda una camada, junto conmigo, de gente que se había recibido de licenciado y que empezaba a trabajar en las distintas organizaciones y le explicábamos a las empresas y a los dueños de las empresas que podíamos hacer cosas. Un día me senté y le dije, mire, a un gerente general de una organización en donde yo trabajaba. Trabajaba haciendo house organ, ahora ya no se hace más, pero en aquel tiempo era una revista que hacían la empresa para todos sus empleados y sus públicos internos. Y yo le dije, mire, nosotros podemos colaborar en el afianzamiento de las políticas de las relaciones laborales, porque si nuestros empleados tienen una buena imagen de la empresa, todo va a ser más fácil. Podemos contribuir a crear un clima de comprensión e interrelación fructífera entre todas las relaciones que ustedes tienen con las distintas empresas, del sector y no del sector, en las cámaras empresarias, en las reuniones de la Unión Industrial, en ese caso, en cualquier lugar en donde se necesite llevarnos bien y hacer sinergia, sin conjunción ergo-trabajo.
Podemos trabajar en el camino de la venta. En el módulo anterior lo vimos, ¿no? Que cuando un vendedor va, si obviamente tiene una imagen favorable de la empresa a la que representa, va a tener mayor posibilidad de vender. Podemos sentar bases de opinión pública favorable, captando adeptos a una ideología. Por ejemplo, si somos relaciones públicas de un partido político, si somos relaciones públicas de una ONG. Mantenemos también a la comunidad diciéndole, señores, esto es lo que hacen las empresas para ustedes. Trabajamos sobre la responsabilidad social empresaria, colaboramos con las instituciones intermedias, fomentamos una imagen favorable dentro de los públicos, por ejemplo, los accionistas de una organización. Pero fundamentalmente le damos a los canales de comunicación social información valedera, certera y fructífera para que puedan saber qué está sucediendo a su alrededor. De hecho, nuestro trabajo no es solamente de vez en cuando hacer un evento o pensar creativamente cómo podemos hacer un saludo para el Día de la Mujer. No, es muchísimo más que eso. Por supuesto que eso también, pero es mucho más que esto. Entonces, si sabemos de qué se trata nuestro trabajo, si sabemos hacia dónde vamos, inclusive respecto de las tendencias, vamos a tener mucho más trabajo y de mejor calidad y vamos a ser más reconocidos por toda la comunidad. Venimos viendo de qué se trata nuestra profesión, las relaciones públicas institucionales dentro de un marco general, dentro de un marco de las organizaciones, ya sean con o sin fin de lucro, ya sean de primero, de segundo, de tercer grado, por ejemplo, unas federaciones de tercer grado. Pero ahora vamos a ver que esto no es algo en el aire, no tiene que ver con lo que se nos ocurrió a nosotros o a un grupo de gente, no es con lo que se basó Ivy Lee, que seguro que no, y porque ni él pudo definir de qué se trataba su profesión en ese momento, te estoy hablando hace un siglo atrás, y tampoco lo que planteó Bernet, porque hubo un devenir de nuestra profesión. En nuestro país, el Ministerio de Educación, no solo para nosotros, sino para prácticamente todas las carreras de perfil profesional, definió lo que en algún momento se llamaron incumbencias y ahora se llaman perfiles y alcances, que tienen que ver de qué se trata esto. O sea, alguien que va a estudiar esto hace esto y dice, da un sistema de correlaciones de actividades que realiza un profesional de relaciones públicas. Lo pueden leer, lo pueden ir y buscar. En general está bastante actualizado. Pero en la realidad hoy, como todo va cambiando, como la comunicación va cambiando, como antes nosotros trabajábamos con canales de televisión y diarios y radios. Después dijimos, bueno, ya no están más los canales de televisión de aire, ahora están los de cable. Después empezamos a darnos cuenta que las radios eran los que tomaban las noticias de los diarios, pero que muchos de los diarios tomaban las noticias de la televisión de la noche y nos dábamos cuenta que empezaba a haber algo muy dado vuelta de lo que era lo que para nosotros la realidad. Hasta que apareció Internet y luego las redes sociales y el boom hizo wow, porque ahora hay un canal para cada uno. En realidad hay comunidades. En comunidades, ustedes seguramente pertenecen a distintas comunidades. Algunas más grandes, otras más chicas. Seguramente pertenecen en Instagram a alguna comunidad donde hay 2 millones de seguidores de una persona y otra comunidad donde son solamente 15 y son solo los amigos. Pero esto es lo que nosotros estamos dándonos cuenta de que va cambiando en nuestro perfil profesional. Tenemos que empezar a entender a nuestras características como profesional de otra manera como lo entendíamos antes. ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta para esto? O sea, ¿qué debes tener vos? Y pensate vos para poder trabajar bien en relaciones públicas. Bueno, en principio, te tiene que llevar muy fuerte esta propensión a persuadir, a llevar a otro a una forma de pensamiento que a lo mejor no es exactamente la tuya, pero en la que vos estás de acuerdo y que representa una institución para la que vos trabajás. Tenés que tener una orientación natural a expresar tus ideas. Obviamente, todos nosotros somos un poquito introvertidos, ¿Okay? Uno dice, no, pero ¿cómo? ¿Relaciones públicas? No. Justamente nosotros trabajamos en la comunicación porque también trabajamos con nuestra propia comunicación.
Y somos especialistas porque en realidad somos bastante tirados para adentro. Una cosa rara, pero bueno, funciona así. Es como, viste, que los artistas que se exponen, pero después cuando en su vida privada son bastante parcos, bueno, esto nos pasa a muchos de nosotros. Hay una tendencia también a la comunicación social, a entender el grupo completo, no solo una persona. Somos de uno a muchos. Y además somos muy empáticos también. O sea, entendemos lo que le pasa al otro, no como si nosotros fuéramos ellos, sino desde ellos. Por supuesto también hay que saber comunicarse oral y en forma oral y en forma escrita. No tenemos que ser expertos, pero sí tenemos que ser buenos. Y fundamentalmente tener mucho placer de sentir que los resultados positivos de mensajes bien efectuados son parte de nuestros logros. Que eso es lo que nosotros hacemos. Enviamos mensajes y la respuesta es de una imagen positiva. ¡Wow! Ese es nuestro trabajo. Usted ha sido seleccionado para realizar una práctica no rentada en una empresa de comunicaciones integradas. El dueño de la misma, comunicador social que se ha dedicado laboralmente a la comercialización y comunicación comercial de servicios, le hace una entrevista en su primer día como aprendiz. En medio de la conversación, el directivo utiliza los términos publicidad y propaganda como sinónimos y expresa con énfasis que las relaciones públicas son parte del marketing relacional. Usted explica que publicidad, propaganda y relaciones públicas, si bien son disciplinas comunicacionales, tienen objetivos, targets y consecuencias diferentes. Debe justificar su postura, pero sin utilizar lo que él denomina grandes teorías de libros, y realizar un cuadro que sintetice su postura y deje claras las diferencias de las relaciones públicas, la publicidad y la propaganda. Realice una matriz, 3 columnas con por lo menos 5 variables para cada una, en donde se especifiquen las características diferenciadoras de las relaciones públicas, la publicidad y la propaganda. Por ejemplo, relaciones públicas, finalidad económica indirecta; publicidad, finalidad económica directa; propaganda, finalidad ideológica. Tenga en cuenta el target al que se dirige cada una. Recuerde las diferencias de plazos para lograr objetivos. Cómo maneja el contenido de veracidad del mensaje cada disciplina y si necesita un proceso de investigación previo y de qué características. Estos son los ítems principales: relaciones públicas, finalidad económica indirecta, popularidad y prestigio, target, feedback, encuestas, resultados, plazo, verdad. La publicidad, finalidad económica directa; la propaganda, finalidad ideológica, y en cada uno de los cuadros deberá ir lo que corresponde de acuerdo a lo que se colocó en relaciones públicas.